sociale de leur des manœuvres et d'exiger le respect des droits de l'homme, en particulier sur les cas des 43 de Ayotzinapa. Ça sera un thème qu'on travaillera aussi, qu'on abordera aussi aujourd'hui dans notre programme. Selon la Commission économique des Nations Unies pour l'Amérique latine et le Caraïbes, des Nations Unies, le Mexique a un des plus bas salaires minimums du continent latino-américain, ce qui est un motif de réclamation pour ces jours. Donc on voit aussi en Colombie, aujourd'hui se fête la Journée internationale des travailleurs et il y aura des marches qui sortiront de tous les côtés de Bogota et qui auront sa rencontre à la Plaza de Bolivar. Donc on verra et on suivra ces journées internationales des travailleurs. Pour Twitter, n'oubliez pas que vous pouvez aussi participer sur Facebook et dans notre programme Twitter avec AG et @AG Prensa Libre et aussi en Facebook Agencia Prensa Libre. Yo voy a encadenar en español. Hay que decir que la tradición en América Latina, en particular en Colombia, son las movilizaciones, es decir, las manifestaciones de los trabajadores en todas las ciudades, de las cuales las más grandes se llevan a cabo en Medellín, Bogotá, Cali y Barranquilla, pero en todas las ciudades hay movilizaciones de los trabajadores. Por el contrario, en Europa se hacen concentraciones y fiestas. Sin embargo, por ejemplo, en Bruselas era tradicional la movilización que, lamentablemente, debido a las condiciones de la amenaza terrorista, este año tuvieron que ser modificadas. Entonces, en Bruselas se dividió en concentraciones en distintos lugares, en particular en la Place Rouge y en Tervuren. Vamos a intentar establecer comunicación con Suiza, que nos contaba en extra micrófono que tuvieron la concentración en Zurich. Allí hay sindicalistas colombianos que han participado en las actividades del 1 de mayo. Más adelante vamos a intentar tener comunicación con ellos para saber cómo se celebra en Suiza. Abordant aussi le thème du travail en France, on verra les manifestations, la fête qui se fait plutôt, est dirigée pour les syndicats de travailleurs de France qui sortent de la place République et qui a concentration dans la place Nation. Après toutes les marches qui débutent de 10h du matin jusqu'à 17h du soir, les travailleurs font vraiment la fête dans cette place. Es sorprendente, Hugo. Es sorprendente de todas maneras todas las celebraciones que se dan en todo el mundo a raíz de la celebración del Día Internacional del Trabajo. En Colombia, la Central Unitaria de Trabajadores CUT hizo una proclama para el día de hoy, Bogotá, 1 de mayo de 2016, todos a las calles y carreteras. Han transcurrido 130 años de las gestas de lucha y sacrificio del proletariado norteamericano que condujeron a la conquista de la jornada de 8 horas. Este 1 de mayo, por lo que se muestra en el panorama internacional, nos lleva a señalar que serán necesarias nuevas jornadas de lucha y movilizaciones en todas las naciones para reconquistar condiciones laborales que reivindiquen aquel logro centenario y la mayoría de las que se obtuvieron posteriormente, hoy desaparecidas o menguadas por la aplicación de la política de libre comercio y de globalización imperialista que los poderes de las multinacionales, el capital financiero y las potencias aplican legal e ilegalmente para obtener la más grande acumulación de riqueza jamás vista. El 1% de la población mundial concentra más riqueza que el resto del restante 99% según el Banco de Crédito Suizo, la ONG Oxfam Internacional. Todo gracias a la sobreexplotación de la mano de obra, las intervenciones militares de Estados Unidos y la OTAN y los ejércitos mercenarios vulneran la soberanía de distintas naciones y provocan guerras que destruyen las economías y provocan las dolorosas emigraciones. En Latinoamérica hay una clara ofensiva para debilitar y derrocar los gobiernos disidentes del consenso de Washington y favorecer gobernantes de su preferencia. Localmente,
Todos los gobiernos de la era neoliberal han legislado para favorecer la informalidad laboral y Juan Manuel Santos persiste y profundiza en ello. La expedición del decreto 583 del 8 de abril, con la firma del ministro Luis Eduardo Garzón, legaliza todo tipo de tercerización laboral en las empresas públicas o privadas, solo con el cumplimiento de los derechos laborales individuales por parte del intermediario, con lo cual el empresario o el Estado pueden tercerizar cualquier actividad, incluso si misional y permanente, de 24 millones de trabajadores en población económicamente activa. Solo cerca de 6 millones tiene alguna forma de contrato laboral en donde priman las diferentes formas de tercerización como las CTA, las SAS, las bolsas de empleo, la temporalidad, las órdenes de prestación de servicios, el contrato sindical, formas todas para impedir el contrato directo. El decreto vuelve inútil las funciones de inspección, vigilancia y control de este ministerio sobre los empresarios. A ello se le agrega que más de 14 millones de trabajadores han sido arrojados al mundo de la informalidad y el desempleo, víctimas de la destrucción del aparato productivo como consecuencia de las vulnerosas importaciones. Al desolador panorama laboral se le suma la desafortunada feria de los bienes del Estado a las multinacionales. Este año comenzó con la venta de Isagen en una subasta de un solo oferente y en medios del repudio nacional, cosa que poco importó, pues el ministro Cárdenas, a falta de razones, dijo: se vende porque se vende y punto. Están enlistadas Ecopetrol, ETB en Cali, el acueducto metropolitano de Bucaramanga y más de 100 activos estatales. El gobierno intenta completar el desmantelamiento y destrucción del aparato productivo y feriar todo lo público después de 26 años de aplicación de la política de apertura económica. El escándalo de Reficar, la aprobación de la venta de Profilco, el robo del cargo por confiabilidad cobrados en los recibos de energía por más de 8 años, el aumento de los precios de los peajes, de los combustibles, de la canasta familiar, de los impuestos prediales y de vehículos, de los servicios públicos, la corrupción campante de los círculos gobernantes, los escándalos de corrupción del el Instituto de Bienestar Familiar y la muerte de los niños guajiros, el desvío de Arroyo Bruno, el intento de exploración petrolera cerca de Caño Cristales en la serranía de la Macarena, el uso del fracking en San Martín Cesar, las concesiones de las obras de infraestructura 4G y los áulicos de Vargas Lleras, la inflación desbordada, las anunciadas reformas tributarias y pensionales, las amenazas contra sindicalistas y defensores de derechos humanos colmaron la paciencia de los colombianos. La defensa de la soberanía nacional económica y política, la revisión de los tratados de libre comercio, la defensa de la producción y el trabajo nacional, la defensa del ambiente, el agua, el campesinado y la tierra, los pequeños mineros, los transportadores, los indígenas, los afrodescendientes, la educación pública por el magisterio, los estudiantes y los trabajadores del SENA son razones suficientes que impulsan a los trabajadores del SENA y a defender sus derechos este 1 de mayo y también por la paz, la soberanía, la democracia y los derechos de la población. Conmemoración en la que ratificamos respaldo a las negociaciones de paz entre el gobierno y las guerrillas de las FARC y el ELN, así como el mecanismo de refrendación que se define. El paro nacional del 17 de marzo logró gigantescas movilizaciones. La población colombiana expresó su inconformidad y rechazo a la política económica y social del gobierno de Santos. La exigencia de solución a los 15 puntos del pliego nacional presentado generó la más amplia unidad de los últimos años ante la grave situación del país y los nubarrones
que se avecinan por lo anunciado del gobierno internacional de la clase obrera, abajo la política económica y social del gobierno de Santos, trabajo decente al gobierno nacional, datos, cifras y datos, cifras del trabajo de Colombia. Fíjese bien, este es la declaración de la CUT, cada año la importante, donde pues hace todo un análisis sobre la situación del país y las nuevas reivindicaciones que se están adoptando para trabajarlas durante este año, ya que pues se reivindica también lo del paro del 17 de marzo, que para ellos fue un paro bastante exitoso, que volvió a despertar ese espíritu de lucha que estaba prácticamente adormilado en el círculo de los trabajadores y la sociedad colombiana. Sí, es importante resaltar la unidad que tienen en este momento los trabajadores en Colombia y todas las organizaciones sociales como tal, que se están realmente volviendo, no están volviendo, sino están retomando fuerzas debido a todos los acechos y además también a todas las persecuciones políticas que se llevan a cabo en el país. Por ejemplo, vemos ahora en Bogotá con la posición de Peñalosa como alcalde, la persecución a los vendedores ambulantes, que se están también organizando en asociaciones como es la ATI, que es una asociación que los está organizando. Ellos han interpuesto ciertas tutelas porque los están desalojando de sus puestos de trabajo. Están quitando el derecho al trabajo, ¿no? Exactamente. Pero ¿cuál es la respuesta de Peñalosa que nos han llegado por las redes sociales? Lo que están haciendo es rifando los puestos de trabajo, la alcaldía. Ellos están diciendo, nos están rifando el derecho al trabajo. Entonces no es posible esa tercerización, que la gente no tenga la oportunidad de trabajar, y el señor Peñalosa sale diciendo en cuentas y en videos que los vendedores ambulantes ganan mucho, que por eso no quieren un trabajo formal, porque como ellos ganan mucho más con un trabajo informal, entonces que por eso son vendedores ambulantes y trabajadores informales. Hágame el favor. Es justamente el objetivo también de estas emisiones, hacer un poco de pedagogía social, pedagogía política, pedagogía en cultura. Y hoy en esta comunicación, primero resaltar lo amplio de la reflexión sobre la situación económica de América Latina, del mundo y de Colombia, el anuncio de lo que se viene en cuanto a las luchas, pero sobre todo términos como el de la tercerización. ¿Qué es la tercerización? Para quienes no saben un poco de economía o de estas cosas, la tercerización aquí en Bélgica se ve muy claro con las empresas interim, es decir, usted no tiene un patrón directo, sino que usted es contratado por una empresa que es contratada por un patrón, y usted es contratado para hacer un trabajo específico durante un tiempo específico y con una jornada de trabajo específica y un salario específico. Eso es la tercerización, es decir, tú no tienes un contrato de trabajo de larga duración, estable, tú no tienes un salario fijo y tú no tienes un patrón. Y con eso se desmonta la organización sindical, así como la semana pasada hablábamos del fracking. ¿Qué es el fracking? Que es la sacada del petróleo, que también lo tocan en este comunicado, la sacada del petróleo utilizando el agua, que termina siendo contaminada e inutilizable. Bueno, esa era mi reflexión pedagógica sobre este comunicado, que es muy amplio. Hay que decir que en Colombia, yo pienso que es en toda América Latina, el Día del Trabajo lo celebran tanto los estudiantes como los campesinos también. Es decir, es una jornada multicultural, pluridisciplinaria, no sé cómo decirles. Salen los intelectuales, salen los periodistas, pero también salen los campesinos, salen los pescadores. Es el momento en el que la gente que lucha diariamente por sobrevivir se encuentran, hacen una fiesta, pero reflexionan también sobre lo que va a venir. Pero no tenemos información si Clara López, que aceptó el Ministerio de Trabajo, salió a marchar en el día de hoy como cada año lo hacía anteriormente. Esperemos de que salga. Y recordemos que el anterior ministro de Trabajo fue presidente del Sindicato Nacional de Colombia, la USO, presidente del Sindicato de los Petroleros. Eso es una tradición que desde hace unos años se ha mantenido en Colombia,
que algunos dirigentes sindicales se vuelven figuras políticas y han llegado al ministerio. Se deja cortar. Pero aquí en Europa también existe, aquí en Europa también el gran presidente de la FYTD y el gran presidente de la Central Sindical Cristiana se convirtieron el uno en europarlamentario, el de la Central Sindical Cristiana, y el de la Central Sindical Socialista está en el Parlamento belga. Bueno, aquí nos hacen una anotación por Twitter, nuestros oyentes, dice: no es una simple cuestión semántica, no es el Día del Trabajo, así en abstracto, no es el Día del Trabajador, trabajador en singular como lo quiere el capital, es el Día Internacional de los Trabajadores, porque somos internacionalistas, así en plural, como les da miedo, porque somos todos, todas unidos luchando. Y recordemos de dónde vale la pena la aclaración muy pertinente, muchas gracias. Muchas gracias. Vale la pena también recordar que el Día del Trabajo, entre comillas, o la fiesta del trabajo, como se le llama aquí, es una conmemoración a los mártires de Chicago, y lo comento no solo por la pedagogía política, sino por el tema que vamos a tratar más adelante. Es un homenaje a los mártires de Chicago que fueron ejecutados en 1886 por una huelga que hicieron para reclamar las 8 horas de trabajo. Claro que sí, tenemos preparado eso también en francés para toda nuestra audiencia francófona. Bueno, vamos a una pausa musical y vendremos nuevamente con nuestra emisión el día de hoy. Esta vez vamos con Inti Illimani, la exiliada de Sud. Creí que se iba a tirar la lora proletaria. ¿Cómo? Creí que se iba a tirar la lora proletaria y yo no la va a cagar. Un ojo deje en los lagos por un descuido casual. El otro quedó en Parral en un boliche de trago. Recuerdo que mucho estaba de niño vi el alma mía. Une petite histoire sur le 1er mai, donc c'est la journée internationale des travailleurs. Et en 1886, au 1er mai, milliards de travailleurs, environ 200 000 de travailleurs, ont commencé à s'organiser, à constituer les syndicats pour exiger les 8 heures de travail. Au 4e congrès de l'American Federation of Labor, en 1884, les principaux syndicats ouvriers des États-Unis s'étaient donné 2 années pour imposer au patronat une institution de la journée de travail à 8 heures. Donc l'action a débuté le 1er mai parce que beaucoup d'entreprises américaines entamaient ces jours-là leur année comptable. Donc c'était pour ça que c'était le 1er mai. Deuxième chose, le 3 mai, donc le 1er mai, beaucoup de travailleurs ont réussi à instaurer les 8 heures de travail par jour, mais des autres non, la plupart. Donc le 3 mai de 1886, il y a une manifestation dont la police a pris feu contre les manifestants et il y a eu 3 morts. Les 4 mai, les travailleurs sortent de nouveau dans la rue pour exiger et pourquoi ses compagnons étaient morts. Donc dans la soirée, quand il restait un peu d'ouvriers, il a fait exploser une bombe qui a tué 8 policiers. Donc la force de l'ordre mettait feu contre les grévistes, laissant centaines de morts. Donc il y a eu 3 syndicalistes jugés et condamnés à prison à perpétuité. Oui. Et 100 d'autres ont été pendus en 1886, le 11 novembre. Malgré les preuves incertaines, après, ils seront réhabilités plusieurs années après. Donc, une des grévistes des syndicats qui a été pendue a dit ces mots: le jour viendra où notre silence sera plus puissant, pendu, que les voix qui nous étranglent aujourd'hui. Donc c'était une des phrases. Après, on voit que maintenant, la journée internationale des travailleurs,
c'est pas férié dans les États-Unis, C'est ça, c'est malgré qu'il est né à cause des d'une grève au syndicalistes Chicago, oui. des États-Unis. En 1889, Raymond Lavigne, sous la 12e internationale socialiste, propose de faire appel dans tous les pays et les villes pour un jour de manifestation, pour une journée de manifestation internationale. Donc ils ont pris le 1er mai en commémoration des grévistes morts dans les États-Unis. En 1890, les ouvriers font grève en défilant avec un triangle rouge qui est dans les boutonnières pour symboliser le partage de la journée de travail. 8 heures de travail, 8 heures de sommeil et 8 heures de loisirs. Et donc, normalement, cette journée, ce n'est pas donné comme une fête. Pourquoi? Parce que on sait que quand les personnes sortaient dans la rue à protester, à se manifester, ils pouvaient perdre son travail. C'était une journée Donc, de lutte. oui, c'était normalement une journée de lutte. Mais en France, après, sous le gouvernement de Vichy, c'est instauré comme une fête de travail. La fête de travail. Mais ce n'est pas une fête, c'est une journée de lutte, c'est une journée de grève où les personnes pouvaient vraiment perdre leur place au travail. En 1920, sous la 12e communiste internationale, Lénine décide de faire le 1er mai une journée chômée. Et après, il a été imité pour d'autres pays. Mais voici cette petite date. Allemagne nazie avec Hitler pour se relayer le monde ouvrier fait de 1933 le 1er mai une journée chômée et payée. Donc après, la France limitera sur l'occupation en 1941, comme je vous ai déjà dit. C'était une fête pour Vichy. Après l'occupation, après la libération des pays, après la Deuxième Guerre mondiale, ils sont arrêtés les jours du travail, mais les syndicats ont dit non, il faut vraiment commémorer la journée internationale des travailleurs le 1er mai. Et maintenant, pour manque d'histoire, peut-être des connaissances, on dit la fête du travail. Mais c'est un jour de lutte, de revendication des prolétaires du monde, des ouvriers, pour exiger leurs droits. Y eso ha evolucionado, para continuar un poco el comentario en español, ha evolucionado porque también se vincularon las luchas de las trabajadoras, de las mujeres, se vincularon la lucha de los campesinos, se vincularon las luchas y las reivindicaciones de los estudiantes y se mantiene entonces como un día de manifestación y de organización social multisectorial que permite el encuentro y la construcción de propuestas. Decir que en Europa pues, las congregaciones más fuertes se dan en España, en París, por supuesto en Londres y también en Suiza. Todavía no logramos tener contacto en Suiza, pero vamos a seguirlo intentando. Oui, de toute façon, c'est la plus grande représentante de travailleurs de la Colombie, c'est Maria Cano. C'est la fleur du travail qui a vraiment lutté pour les 8 heures de travail, 8 heures de loisirs et 8 heures d'études. Y recordemos por qué Suiza yo insistía, recordemos que la Organización Internacional del Trabajo, su sede está en Suiza. Bueno. Pero si continuamos con la emisión, tenemos otros temas también que abordar en el día de hoy, fuera de lo del 1 de mayo, también tenemos la entrevista con Marina allí y el informe del grupo especial de investigación sobre Ayotzinapa, que fueron desaparecidos hace 19 meses en Ayotzinapa, en Iguala, en el estado de Guerrero, en México. Vamos entonces a escuchar a Víctor Charagua. Para mirar cómo estuvo lo de París. No, es en Colombia. Ah. Porque en París no hay que